Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Fernando Chapi Martínez en Misterios al atardecer y como siempre trayéndoles invitados que tienen cosas interesantes, muy interesantes diría yo, para compartirnos. En esta ocasión en específico me encuentro con la licenciada Claudia Cirito, que entre muchas otras ocupaciones interesantes que tiene, lo que nos atañe a este programa en específico es que ella es especialista en regresión en vidas pasadas, que es un tema que a mí siempre me ha resultado particularmente llamativo, por más que soy un neófito, no sé demasiado al respecto, pero creo que todos hemos escuchado con mayor o menor profundidad este tipo de historias, ¿no? De regresiones, de personas que descubren que en pasados tiempos tuvieron otro cuerpo, otra personalidad, se dedicaban a otras cosas y que de pronto ahí radica el origen de situaciones de su vida presente, ¿no? Pero yo no digo más. ¿Qué tal, licenciada Cirito? ¿Cómo está? Hola Bienvenida. Fernando, gracias. Gracias, una alegría compartir con vos este espacio y con tu gente. Gracias. Y bueno, es una hermosa posibilidad. Como vos comentabas, sí, realmente la terapia de vidas pasadas es una modalidad que ya tiene sus buenos años, ya más de, podríamos decir, más de 30 años. Sí, muchos más, sí, más te diría, entre los años 70, sí, más, muchos más, muchos más. Nació en Estados Unidos y cuando comenzás a investigar ves que en distintas ciudades del mundo comenzó a aparecer o comenzaron a aparecer terapeutas que trabajaban con relajación profunda y las personas comenzaban a contar sus experiencias, pero no solo empezaban a contar lo que habían vivido en su infancia, quizá recuerdos muy remotos de cuando eran muy pequeños, pero iban para atrás en el tiempo, iban para atrás y empezaban a relatar cuestiones un poquito medio raras, o sea, que no se entendían, que nunca habían vivido en esta vida de alguna manera, nunca habían estado en un lugar y lo recordaban con detalles, qué estaban haciendo, qué les pasaba. Y a través de esos recuerdos empezaban a sanar las personas. Así empezó a conocerse la terapia de vidas pasadas. Se llegó a esta conclusión de que algo de verdad hay en estas experiencias, por los resultados que da. Porque podrás imaginarte, Fernando, suponete que imaginás algo, que yo viví en tal lugar, estuve encerrada, entonces ahora por eso tengo fobia a estar en lugares muy cerrados, ascensores o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa experiencia me marcó de alguna manera. Suponte que yo lo imagine. Ah, porque yo estuve en un lugar cerrado y me sentí muy mal. Eso no me va a sanar, no va a quitarme esa fobia que Así yo lo es. imaginé, pero es muy diferente cuando yo siento que estoy en ese lugar y no lo estoy creando, aparece solo ese recuerdo y lo raro es que después la persona se sana, ¿sí? Y no es que cambia de síntomas, porque es muy común también, bueno, la fobia la sané o se me fue ese síntoma y aparece otro, ¿sí? Que puede ser tener miedo a otra cuestión, a un animal. Entonces cambio, eso es muy común dentro de la psicología, se ve, ¿no? Que una persona cambia un síntoma por otro y no sana de verdad. Aquí lo que se nota es que la persona se libera de verdad de algo muy traumático, muy doloroso, sea la cuestión que sea, como te contaba en este ejemplo, una fobia. O podés sanar ansiedad, podés sanar depresiones, eh, bloqueos, muchas veces nos sentimos como frenados, no podemos avanzar con un tema en la vida, aunque yo Claro. siento que sí que puedo, ¿no? Y nos frena, sí. Ujú. Y dentro de su experiencia, ¿cuáles son de repente los casos más llamativos o digamos los que a usted le han marcado o le resultan como referentes para los que ya Bien, quedan para la propia vida de uno, ¿no? Los que le sí. impresionan Bueno, gratamente.
me han impresionado no gratamente. O no gratamente. Sí, algunas, Hay de sí, todo ahí. primero, sí, Sí. primero recordé una experiencia de una paciente, una chica jovencita, que justamente tenía fobia a, sí, lugares cerrados y también sentía como una especie de paranoia porque se sentía como siempre que estaba mirada, ¿no? Que era mirada por los demás. Entonces no podía estar ni en lugares cerrados ni tampoco en la calle. Estaba muy limitada su vida. Y recordó una experiencia en un campo de concentración que nos pudimos dar cuenta. Ella falleció en un campo de concentración en 1900, no sé si era la Primera o Segunda Guerra Mundial, y pudimos darnos cuenta que era un campo de concentración porque casi antes de terminar la sesión ahí aparecieron más datos, porque ella lo que sentía era terror, temblaba de miedo, tenía mucha angustia, lloraba, y pudimos descubrir, con las preguntas que le hacía para descubrir dónde estaba como en una cámara de gas, y Oh, sí, estaba empezando a ahogarse, y es muy feo lo que voy a contar, lo reconozco. no, de Pero hecho, bueno, no. me preguntaste eso, algo que me impresionó, realmente me impresionó mucho. Lo que me causó es pensar los humanos, las locuras que podemos hacer, ¿no? Con los demás, ¿no? Cuánto dolor podemos generar realmente. Bueno, la cuestión es que ella atraviesa este momento y, bueno, llega el momento de muerte y viste como has podido ver por la historia o documentales que, bueno, los cadáveres los tiraban todos juntitos, ¿sí? Como en un Ujú. lugar, y ella sintió que estaba así, pero todavía no estaba muerta, estaba muriendo, y sentía que tenía otras personas al lado que estaban también falleciendo o fallecidas, ¿sí? Y algunas, digamos, la miraban, ¿no? Con sus ojitos abiertos, y esos ojitos abiertos de estas personas que tenía al lado, realmente le quedó muy La grabado en su impresionaron, alma, ¿sí? claro. Entonces, bueno, pudimos trabajar eso. eh, se iba calmando, obviamente el terapeuta acompaña a la persona porque uno cuando está en regresión, recordando todo esto, es como cuando uno recuerda una película, que estás contando la película a alguien, estás en ese, parece que estuvieras en la película y a la vez sabes que no estás porque la estás contando. Así es el trabajo con regresiones. La persona, el paciente sabe que está recordando una situación y se puede sentir hasta miedo y sí, llorar de miedo, de angustia, pero sabe que está contándoselo a un terapeuta y que estás trabajando para sanar. Es como que uno está disociado, está en dos lados a la vez. Esto es lo que hace que uno pueda sanar, porque Claro, o ya sea, no queda, es como algunos pueden pensar que uno está totalmente fuera de sí y simplemente como cuando a veces uno habla dormido. No, no es eso, claro, es que está consciente y sí, conscientemente hace esa visión de su pasada vida, ¿no? tal cual, Fernando, y eso es lo sanador, porque al estar en el aquí y ahora, sabiendo que estás al lado de una persona, estás trabajando y contando lo que sentís, eso permite integrar esas memorias pasadas dolorosas y traumáticas. Hoy se sabe por las neurociencias que esto es así, que sana integrar. Es sanador integrar recuerdos. Y eso es lo que estamos haciendo. Traemos a tu conciencia actual que estaban como guardados y no estaban en tu conciencia. Vos no recordabas eso hasta hoy, a nivel anecdótico, lo que viví, pero sí recordabas las consecuencias de ese hecho, porque realmente si uno está padeciendo una fobia o tiene algún problema, la causa está fresca, está acá. ¿Se entiende, no, Fer? Claro, claro, claro. Entonces traemos todo el episodio para que de alguna manera se desarme, esas memorias se desarmen y empiecen a formarse otras memorias nuevas. Entonces uno ya está en paz porque comprende esto ya pasó. Ahora tengo una nueva posibilidad, una nueva vida. Mis condiciones son diferentes, ya no estoy más en ese país, en esa situación, viviendo todo eso. O sea, es muy, muy sanador y es muchas veces las personas dicen esto, ¿no? Ay, estoy aliviada, es como si me hubiera sacado una mochila de la espalda cuando terminan un trabajo. Y cuánto, me imagino, como toda terapia que tiene que ver pues con solucionar problemas internos y cuanto más un problema que no viene de tu vida actual, sino de mucho más atrás, ¿cuánto suele demorar en un promedio todo este proceso de terapia hasta la Bien. sanación de la persona?
Mira, te cuento, yo hace más de 20 años que trabajo con regresiones. Hace 20 años atrás quizá me llevaba algunas sesiones, varias sesiones, trabajar con una persona y poder sanar algún tema. Vamos aprendiendo a través de los años, vamos descubriendo estrategias que aceleran este proceso. Y yo te puedo decir que puede llevarte una sesión de hora y media sanar algo muy importante. Es muy loco, yo sé que pueden no creerme, pero No, sí, muchos, rápido. sí, sí, porque vas a la causa del problema y ya está, esta chica se sanó en una sesión. De hecho, yo viajé a otra ciudad, la atendí y después, bueno, fui otra vez, nos charlamos, me contó cómo estaba, pero ya está, ya sanó ese tema. Muy, como podrás imaginarte, muy desagradable lo que estaba viviendo, digamos, no sentirse que la mira, no poder salir, estar en paz, no entrar a lugares cerrados. Cuando me preguntan las personas, bueno, ¿cuánto me va a llevar? Puede llevarte de tiempo una sesión o algunas más, que pueden ser 2 o 3 más, ¿No? pero no lo puedo saber de antemano porque no sé la problemática de la persona. Y también me imagino que tendrá que ver, por ejemplo, la disponibilidad de la propia persona, en el sentido de, por ejemplo, hay algunos que dicen, ya voy a probar, pero yo no creo en la reencarnación, o yo no creo en las vidas pasadas, pero voy a probar como una especie de recurso final ante Mm, algo que no puedo solucionar mediante la psicología, llamémosle convencional o clásica, ¿no? claro, Entonces, también ahí hay una lucha de paradigmas, ¿no? sí. Internalizar el hecho de que sí, yo viví antes en otro cuerpo, en otro tiempo, me imagino también tendrá que ver. Bien, bueno, tiene que ver con lo que vos decís, pero más que nada la apertura que tenga la persona cuando viene y cuando consulta. Antes de hacer una sesión, yo hago una charla de 1 hora siempre para justamente hablar esto. Bueno, ¿qué te trae? ¿Qué necesitas sanar? Y también evaluar sus creencias, qué es lo que cree y qué no, ¿sí? Ahora, si la persona recorrió, como vos decís, en formas más tradicionales de trabajo, la psicología, psiquiatría, sanadores, fue a un montón de lados y no pudo solucionar un problema, si realmente quiere solucionarlo y viene, como vos decís, a probar, bueno, que venga, o sea, puede ser muy útil el trabajo, porque de alguna manera está dispuesta la persona se va a abrir a un nuevo trabajo. Ahora, sus creencias, mucha gente ha venido sin creer en la reencarnación. Y han venido justamente así porque ya quieren sanarse y no encuentran solución. No importa si la persona no cree en vidas pasadas, porque puede creer que todo lo que está sintiendo y vivenciando es de su inconsciente, quizás algo simbólico, quizás no es que estuve Claro. encerrada en tal lugar o que viví tal situación, morí de tal forma. Mi mente lo crea de esa forma como si fuera una película, un cuento, y yo siento emociones mientras. Lo más importante es que la persona sienta emociones, se conecte con esas emociones, ¿sí? Es lo más sanador. Entonces, la persona puede pensar, me lo inventé o es de verdad yo viví en una existencia anterior. Y eso no afecta los resultados. Ujú. Lo Porque importante es en realidad el proceso, lo que se lleva, el conocer aquello, ya sea, ya cómo lo tomes tú, si como algo simbólico real, es secundario. Lo importante son los resultados sanadores. sí, Qué sí, bueno. sí, sí, Sí. es muy, lo que importa, como vos también lo intuías y lo sabías, que es la actitud de la persona cuando viene, ¿no? Si bueno, a ver, quiero saber si vas a poder sanarme o no. No, o sea, uno no sana a nadie, la propia persona se sana, uno acompaña. Entonces hay que aclarar estas cuestiones y si la persona realmente siente que tiene una mínima esperanza de que la pueda ayudar, se va a poder relajar, va a poder, o sea, es fundamental la confianza hacia el terapeuta, Ujú. la ¿Y confianza. te ha pasado que dentro de las terapias que has hecho, ha habido alguna persona que de pronto, bueno, estamos hablando en este caso de alguien que narró un trauma muy fuerte Ujú, acontecido en una vida pasada dentro de nuestra edad moderna, digamos en el siglo XX, ocurrieron claro. esas desgraciadas guerras mundiales, pero alguien que quizá haya tenido el origen de su problema actual en una etapa muy anterior, digamos que te haya sorprendido porque alguien de pronto dijo,
no sé, en la Edad Media o en el periodo de los reinos Ah, indígenas sí, sí, o algo sí. así, ¿sí? Por Sí, ejemplo, pudiera... sí, sí, sí. Ahora recuerdo un paciente que fue muy gracioso, que conectó con una experiencia que pudimos darnos cuenta que eran los primeros tiempos de la humanidad, porque era como una persona estaba viviendo en una cueva, ¿sí? Y en un Wow, lugar muy frío, porque lo primero que sintió era que tenía los pies con piel, cubiertos de piel. O sea, tenía como botas de piel, no sé de qué animal ajá. sería. Y después empezamos a indagar y bueno, hacía mucho frío en ese lugar, tenía gorro, tenía todo pieles puestas, ¿sí? Y era como el hombre de las cavernas. Así que Claro, no sé la de qué típica siglo es. imagen que tenemos de Sí, nuestros primeros antepasados, sí, sí, claro. sí. En este momento no recuerdo qué es lo que trabajamos, no recuerdo cuál era el tema que él quería solucionar realmente. Me acuerdo de esto porque cuando se despierta, cuando abre los ojitos, cuando terminamos la sesión, tenía los pelos medio así despeinados, ¿no? Y yo le digo, parece como que acá está el hombre de las cavernas, todo desalineado. Fue muy gracioso, pero fue muy productiva esa regresión. Y después sí, la Edad Media. O sea, ¿sabes qué interesante que es cuando después me mandan los pacientes por WhatsApp o por mail, me mandan alguna fotito de algún lugar del mundo y me dicen, esta es la iglesia en Europa, suponte, 1500, ahí yo pinté el techo, me acuerdo de un paciente que pintaba, se conectó, era pintor, pintó los techos de esa iglesia, o otra paciente que dice, sí, también era una iglesia, que era atrás de la iglesia había hecho algo, había encontrado algo, había encontrado la tumba de alguien que ella quería en una regresión. Entonces, esta es la iglesia que tiene la parte de atrás con el parque y yo acá encontré la tumba de tal persona. O sea, es muy, o sea, eso realmente me llama mucho la atención. eh, bueno, la gente tiene ganas, como ahora es mucho más sencillo, ¿no? Indagar eh, y En buscar en la lugares, web. Claro, a eh, veces vienen nombres, vienen fechas, no siempre, pero cuando yo pregunto, ¿qué lugar del mundo parecería ser? Época, fechas, me viene de tal fecha, bien, ¿y el nombre? Y entonces ahí dicen, a veces no lo pueden ni pronunciar porque quizás es otro idioma, pero en esa época estaban ahí. Entonces vas como hilando los hilando estos hilos. pedacitos, armando rompecabezas y podés encontrar que esto existió de verdad, Ujú. ¿Y te ha ¿sí? ocurrido también esos casos de repente muy, muy estereotípicos, de repente ya muy de estos que son los que por sorprendentes más trascienden incluso a la cultura popular en los que se cuenta, ¿no? Una persona común y corriente, digamos Fernando, ¿no? Sí, Sin querer ser autorreferente, y de pronto Fernando conoce a alguien, o Claudia, o cualquier persona, y conoces a alguien y de pronto te cae mal, y tú no sabes por qué te cae mal, y el recelo es mutuo, o al contrario, es una ola de amor, o te haces amigo en 2 minutos, sí, sí, y que tú lo dices, oye, qué conoces, loco, ¿no? como si lo Y conocieras. te conozco de toda la vida, creo que hasta hay una canción que dice algo así, y Sí, entonces, de pronto, cuando hace una regresión, resulta que efectivamente se conocían más que de toda la vida, para bien o para mal. ¿Te han pasado estos casos tan sí, singulares? sí, sí, sí. O sea, he tenido la propia experiencia, siguiendo Oh, autorreferencialmente con esta cuestión. Una paciente me vio en una vida pasada, nos encontramos. Era una paciente que yo había compartido algunas actividades, unas actividades religiosas cuando era muy jovencita, ¿sí? Entonces compartimos actividades y después no nos vimos por un tiempo y después viene a consulta, ¿sí? O sea que la conocía, pero tampoco tanto, o sea. La cuestión es que ya nos habíamos encontrado en otra vida, en una experiencia que yo era indígena, yo sabía que había sido una india en algún momento, en Estados Unidos. Entonces me vio ahí, yo era viejita ya, estaba sanando con el fuego, un bebé, bueno, no sé, estaba ahí. Entonces ella era un muchachito joven. Y después yo me muero en esa experiencia y ahí ella conecta con eso que, obvio que se puso muy triste porque se ve que ya compartíamos bastante en esa existencia también. Gracias a esa tristeza que sintió en ese momento, pudo elaborar un duelo con la mamá actual que murió. Entonces es como que se pudo dar cuenta que
algo le decía en su alma que no te preocupes porque nos volvemos a encontrar. O sea, ahora falleció su mamá, pero como encontraste a Claudia en otra vida, ¿sí? O sea, en otra vida ya la conociste, ahora la encontraste, así posiblemente pase con tu madre, ¿sí? Ujú. Eso le ayudó a poder elaborar su duelo actual. Eh, Sí. y después relatos de pacientes que, bueno, por ejemplo, el relato de un muchacho que lo estaba revisando estos días, lo estaba escribiendo, su actual esposa la conoció también en una vida pasada, en el año 1800, en Austria, que también él recordó en una regresión cómo muere su esposa, y en la actualidad cuando la conoció, sintió eso, y ella también, porque le dijo, como que se conocieran de siempre, como que se hubieran reencontrado, eso sintieron, y realmente fue así y no hace tanto, Wow. de 1800, O ¿no? sea que las almas, ya con cuerpo humano, verdaderamente, si tienen ese deseo tan fuerte, pueden volver a coincidir dentro de Sí, tantos miles de millones de seres humanos y posibilidades, sí, patrias y tiempos, sí. pueden volver Eso a sabes que no coincidir. importa tanto dónde naces, o sea, es importante porque tu alma necesita nacer en tal lugar, en Perú, Argentina, Italia, donde sea. Por algo nacemos en el lugar que nacemos y con las personas que nos rodean, ¿no? Familia. Y muchas veces, el 90% de las situaciones, la familia en la que nacemos la conocemos de otro tiempo. No es azaroso que tengamos esta mamá, este papá, hermanos, parejas, hijos. Hay algo a aprender. Muchas veces Ujú. sanamos cuestiones muy, muy importantes de nuestra alma. Si alguien nos lastimó en una vida anterior, tenemos que aprender a comprenderlo, a disculparlo. Y muchas veces aparece en nuestra vida presente como un hijo o como una pareja que amamos, pero que también nos trae problemas o nos hace vivir situaciones Claro. complicadas, que es lo más común, ¿no? Que suele suceder. Entonces ahí tenemos que ir avanzando, ¿sí? Ir superando eso. Es Sobre una nueva todo, oportunidad. Sí, sobre todo porque a mí me llama la atención el caso que contaste de este señor que en su tiempo contó una experiencia de la época de las cavernas, como sí, decimos, ¿no? sí, Porque si esa experiencia era la que le estaba afectando, quiere decir que pasó muchísimas vidas, muchísimas encarnaciones sin superarlo hasta el siglo XXI, sí. en el cual le seguía afectando lo que Es, sea que le haya pasado ahí, ¿no? sí, sí, sí. Eso es lo raro. Yo te digo algo muy importante igual. Muchas veces sucede esto. Suponte que vos tengas, a ver, una conducta, podría ser tristeza, una tristeza muy arraigada en tu alma que no sabes de dónde viene, que de alguna manera no te permite avanzar en tu vida porque siempre te detenés y te quedás en el dolor y en la queja, suponte, ¿no? No es imprescindible, no es necesario atravesar cada experiencia de vida pasada en la que viviste algo así, ¿sí? Eh, lo más importante es ir a la causa más grande. ¿Qué experiencia es la que está generando esta tristeza? ¿Cuál Al es esta origen. experiencia? Al origen, ¿sí? Porque después, en varias vidas quizás sentiste esa misma tristeza, una tristeza muy parecida hasta llegar al 2021. Lo más importante es ir al origen. Entonces no necesitamos a ir a la anterior vida, a la otra, a cada momento que sentiste tristeza, sino simplemente a la causa. Se ve que en esa experiencia, te debo la historia porque no lo recuerdo, qué es lo que estábamos trabajando con este paciente, pero se ve que el origen de la dificultad que él tenía estaba en esa experiencia y de alguna manera quedó como guardada, como bien entendés y te das cuenta, quedó en alguna partecita de su alma eh, esa memoria emocional. Miles de años. En este momento no Wow. recuerdo la época de las cavernas, son miles y miles de años atrás. Lo que te podría contarte y contarle a tu audiencia es que lo más importante, al menos desde mi propia experiencia, ¿no? A mí me ha servido el trabajar con vidas pasadas y me sirve en los momentos difíciles que uno atraviesa, ¿no? De dolor que todos tenemos, como que de alguna manera es una visión diferente que tengo de la situación. En vez de quedarme en ese dolor y decir, ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué me tiene que pasar? Es como que siento, ¿para qué es esto? ¿Para qué estoy atravesando? ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta experiencia? Tanto me han enseñado y me enseñan
las personas con las que trabajo, porque aprendo un montón de sus dolores, de cómo los sobrellevan, de cómo se sanan. Es como que a cada momento voy viendo que esto es posible, entonces es como que me da una esperanza muy grande, una tranquilidad, es como que hay una tranquilidad muy grande, no quiere decir que no tenga problemas en mi vida, pero sé que, bueno, va a pasar este momento, como el momento que estamos pasando a nivel mundial, va a pasar obviamente. Algunas personas la están pasando muy mal, otras menos mal, pero es muy doloroso para todos. Por supuesto que tiene una finalidad esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir, que es una convicción, ¿no? Es una forma de sentir, uno va cambiando esa forma de sentir al tener estas vivencias. Yo siento que me fortalece. O sea que es sanador para el paciente y también para el terapeuta. En mi experiencia sí. Obviamente que yo hice mis regresiones, cuando me formé hace más de 20 años, hice mis propias regresiones, que fue todo una experiencia que lo podemos hablar en otro día si quieres. Pero de todas maneras. Sí, realmente vamos a sí. conversar de todas maneras en otra ocasión. Eso es lo que te podría decir, Fernando, y que realmente genial que las personas puedan ir buscando aquella terapia que sea sanadora. No es para todo el mundo, no es milagrosa, pero es importante que cada persona vaya buscando ver la forma de sanar, ¿sí? Siempre hay posibilidades. Genial, Claudia. De repente, ¿de qué manera podrían contactarse contigo, saber un poco más de ti, tu Instagram? Ah, genial. Bueno, pueden entrar al Instagram, que es @lic de licenciada, lic.claudiacirito, sino también a la página web, que es www.terapiaregresiva.com.ar, y ahí hay explicaciones de qué es lo que estamos haciendo, muchas actividades que hacemos, muchas gratuitas que estamos haciendo también, y bueno, están todos invitados obviamente. También hay meditaciones, tengo entendido. Sí, meditaciones sí. que realizan. Meditaciones y ejercicios de sanación que estamos haciendo gratuitamente en estos momentos, muy gratificante realmente. Así que también la gente puede entrar a las redes y cualquier duda nos consultan y les pasamos la información para que puedan participar. Qué bonito, qué genial. Entonces, amigos, ya saben, Instagram, @lic.claudiacirito, y en la página web www.terapiaregresiva.com.ar. Ahí pueden ubicar a nuestra invitada de hoy, que de hecho queda invitada también para una siguiente ocasión. Muchas Un placer. gracias, Claudia. Gracias a vos, Fernando. Gracias a toda la audiencia hermosa. Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Saludos. Chau, chau. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.